La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, el Evangelio para la iglesia. Vamos a mirar, hermanos, y vamos a estudiar lo que escribió Pablo a la iglesia en sus cartas. No, obviamente no me voy a meter en todas, pero simplemente para que miren cómo es que debemos de aferrarnos al Evangelio. Cristo Jesús dijo, vayan y prediquen las buenas nuevas de salvación, o sea, el Evangelio, la salvación que está en Cristo Jesús, en donde Él muestra su amor para con la humanidad a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, mostrándonos su amor. Esas son las buenas nuevas de salvación. Debemos de escuchar eso, pero debemos de permanecer en eso. Como subtítulo también le pondría las obras que tenemos que hacer. Por ejemplo, Pablo menciona que nosotros somos salvos sin las obras de la ley. Cristo cumplió la ley. Santiago dice, muéstrame a tu fe sin obras, yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. Entonces ya en sí ese versículo pareciera que contradice lo que dice Pablo, pero nada que ver, hermanos, porque las obras que tenemos que hacer es lo que dijo Jesús. La ley fue dada a Moisés, al pueblo de Israel en tiempo de Moisés. La ley se nos sigue dando, pero con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar conectados a nuestro Padre Dios a través del Espíritu Santo. Entonces debemos de permanecer en la fe y no en las obras de los hombres. Permanecer en la fe es ser guiados por el Espíritu. Entonces, vamos a mirar, yo como un contexto carnal, les voy a simplemente, le pudiera también poner, la historia se repite. Por ejemplo, en el siglo XV, la Iglesia Católica, sobre todo en Europa, pues ya había llegado a los últimos rincones de Europa, el Evangelio. Entonces, en la Iglesia Católica se prohibió estudiar la Biblia. Entonces, según estaba escrito ya por los teólogos, se tenía que aceptar lo que ya. ¿Por qué? Porque pues cada quien interpretaba la Biblia a su modo. Resulta que en el siglo XV pasó algo que acaba de pasar en el siglo XX, a la segunda parte del siglo XX, algo muy parecido a lo que pasó en el siglo XV. En el siglo XV, en 1468, Gutenberg, un inventor, el inventor de la imprenta. Entonces, esto fue en 1468. Las Biblias hasta ese tiempo se copiaban por escrito y obviamente pues solamente la Iglesia Católica tenía Biblias y aquellos afortunados, sobre todo personas adineradas, podían poseer una Biblia. Eran carísimas, obviamente. Entonces, en 1468, Gutenberg inventa la imprenta. Entonces, nace una forma de imprimir libros de una forma ya en cantidades. Entonces, ¿qué pasó a finales del siglo XV? Llegan los españoles a la Nueva España, o sea, al Nuevo Mundo, lo que se conoce hoy como el continente americano. Entonces, con esa llegada, llega también el Evangelio, sobre todo liderado
Iglesia Católica. Entonces, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, había por ahí un monje muy radical que el Señor usó para llevar entendimiento a algunas personas en relación al verdadero evangelio, que por cierto no fue el primero. A ese tiempo se le conoce como el tiempo de la Reforma, en donde pues hubo una reforma en la iglesia y las personas que salieron, estoy hablando de sacerdotes católicos y aún teólogos católicos, también se le conoce como un cisma, porque hubo una separación de personas creyentes que se fueron con la teología de Lutero, en donde en 1517 Martín Lutero fue y clavó las 95 tesis en una catedral allí en Alemania. Obviamente la Iglesia Católica, usando los gobiernos, todo el que se rebelaba contra la Iglesia Católica, sobre todo las personas extremistas, los quemaban en la higuera. Entonces, a Martín Lutero estuvo muy cerca de ser quemado en la hoguera por el gobierno, porque eso era lo que mandaba la Iglesia Católica, porque se le llegó a considerar a Lutero un hereje. Entonces, el catolicismo es una falsa, es un evangelio diferente. Aunque yo siempre se los digo, en la Iglesia Católica se predica el Evangelio, porque el Evangelio es predicar el testimonio de Cristo. Y aquel que recibe el testimonio de Cristo, recibe el Espíritu Santo. Entonces ya tiene al Espíritu Santo para que le guíe, para que tenga sabiduría y entendimiento. Entonces los católicos son cristianos, el Espíritu Santo los lleva ya no por el catolicismo, sino por el camino del amor. Entonces, no podemos condenar a los sacerdotes que predican el testimonio de Cristo Jesús. Pablo dice, unos predican a Cristo por amor, otros por envidia, pero se predica a Cristo. Que eso es lo importante. Entonces, una persona que predica a Cristo no puede recibir condenación. La condenación está cuando pelean contra aquellos que reciben sabiduría y entendimiento y vienen y pelean contra ellos, porque Jesús dijo, ama a tu prójimo. Entonces, un evangelio diferente no nos corresponde a nosotros a castigar a las personas. Es Cristo quien hace eso, hermanos. Entonces lo vamos a ver. Entonces, precisamente por lo que pasó, hubo una lucha de poder en la iglesia, porque había un monopolio, obviamente, había mucho libertinaje en la iglesia. Sobresalen ahí en esas tesis que Lutero abominaba, eran las indulgencias plenarias. Entonces, esto lo puede entender una persona simple, usando su mente. Por ejemplo, si nosotros somos salvos por cumplir los sacramentos en la Iglesia Católica, dice Pablo, entonces ¿para qué murió Cristo? Por otro lado, tenemos que hacer obras, pero no necesariamente las obras que la Iglesia Católica enseña nos salvan. Entonces, ¿cuáles son las obras que tenemos que hacer? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, precisamente por no entender la palabra de Dios, pues había problemas en la iglesia, porque obviamente el mandamiento desde el principio, desde que Dios creó a Adán,
le dio un mandamiento. Y ese mandamiento es amor. Ama. Multiplíquense. Ya una vez que le da a Eva, multiplíquense. Ese es el mandamiento. En la iglesia hay un mandamiento. Multiplíquense. O sea, vayan y prediquen las buenas nuevas de salvación. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, lo que más peleó Lutero era de que se andaba colectando dinero, él lo miró como venta, se andaba vendiendo la salvación, como a través de las indulgencias plenarias. Las indulgencias plenarias, que hasta la fecha todavía se practican en el catolicismo, es de que nosotros cuando pecamos, vamos, para ser purificados tenemos que ir al purgatorio. Entonces, cuando nosotros nos confesamos y obedecemos, vamos a decir, por ejemplo, el sacerdote, cuando un católico se confiesa, uno va, le dice sus pecados, entonces le dice, ok, rézate 5 o 10 Padres Nuestros, un rosario, entonces uno tiene que cumplir eso, pero aún así en el día del juicio vas a ir al purgatorio. Entonces, pero el Papa tiene la potestad de perdonarte los pecados para que no vayas al purgatorio. Entonces, eso es una indulgencia plenaria. Entonces, básicamente se pedía como una colecta, y de hecho se pide como una colecta, pero tienes que llevar esa cantidad de colecta. Por ejemplo, traigan $100 a la alcancía de la indulgencia y se les van a perdonar todos sus pecados hasta el día de hoy. O sea, hagan de cuenta que acaban de nacer. Entonces eso para Martín Lutero era como una abominación. Entonces dice, ok, si el Papa tiene la potestad de perdonar todos los pecados, ¿por qué no saca por amor a todas las personas del purgatorio? Entonces obviamente por eso escribió las 95 tesis. ¿Okay? Lo que Lutero no entendía es de que el entendimiento lo da Dios. Es Cristo quien escoge a sus seguidores. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora, Dios trabaja como Él quiere. Acuérdense que él usó al faraón en el tiempo de Moisés, cuando nació Moisés, y él usó a Nabucodonosor para castigar al pueblo de Israel que andaba en rebeldía. Entonces Dios hace las cosas como Él quiere. Entonces, si Dios ha levantado a la Iglesia Católica tiene un propósito, pero ya cada persona en la Iglesia Católica, a cada quien se le juzga, Dios le va a juzgar de acuerdo a sus obras, individualmente. Entonces, una persona que dedica su vida para servir a Dios, siendo sacerdote, es Cristo quien lo juzga. Entonces, en ese juicio, Dios le abre el entendimiento a los sacerdotes, a las personas que Él quiere. Y esos sacerdotes, dentro de la Iglesia Católica, son perseguidos por los mismos católicos, por los mismos obispos católicos o sacerdotes católicos, pero sobre todo personas con jerarquías, obispos, arzobispos, cardenales o aún el propio Papa. Entonces, ¿por qué les digo yo que se está repitiendo una vez más? Y en la Biblia está escrito, hermanos, lo que va a pasar. Cuando el pueblo de Dios se comporta de una manera, ya sabemos lo que va a pasar. En la iglesia de Dios, en la nación de Estados Unidos, hay rebeldía. Estamos viviendo los días de Jeremías. Entonces Dios va a traer a Nabucodonosor, o sea, a Satanás, para castigar a la desobediencia de la iglesia.
Por otro lado, la gente que está arrepintiéndose, volviéndose al camino del Señor, el Señor va a estar ahí para protegerlo en sus necesidades, como lo vamos a mirar. Entonces, regresando al Nuevo Mundo, cuando Cristóbal Colón, Hernán Cortés, conquista, se va llegando a los pueblos, desde México hasta la Argentina, conquistando, los indígenas que recibieron el Evangelio fueron prosperando en sabiduría, en conocimiento y en lo material. La nación es bendecida también por amor a sus siervos. ¿Qué ha pasado con los indígenas que no recibieron el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús? Son grupos étnicos muy pobres, desde México hasta la Argentina, precisamente por sus hechicerías. Entonces, para que a una nación le vaya bien, independientemente del grupo étnico, se trata de recibir las buenas nuevas de salvación y caminarlo, ponerlo por obra. Entonces, una de las cosas que hizo la Iglesia Católica, o sea, hubo influencia de la Iglesia Católica para regresar a las personas al catolicismo, fue el renacimiento, sobre todo el arte. Yo he estado mirando, por ejemplo, en México, en la ciudad de Guadalajara, básicamente está pasando la iglesia cada vez es menos. Estoy hablando en la Iglesia Católica. Porque iglesia es aquella persona que recibe el testimonio de Cristo Jesús. Me estoy enfocando en la Iglesia Católica, no en la Iglesia Protestante o en la Iglesia Evangélica. Entonces, en México está sobresaliendo, por decirlo así, como un mini renacimiento. Se está yendo al arte y sobre todo se les está dando mucha importancia a todas aquellas construcciones, templos y lugares en donde trabajaron sacerdotes y monjitas, mujeres que dedicaron su vida para el servicio del prójimo. Entonces, yo recibí del Señor que a México le iba a ir muy bien. ¿Por qué? Porque de alguna forma están recibiendo el Evangelio en México. ¿Qué está pasando? Ha habido muchas muertes, muchas familias han perdido sus hijos por el problema de las drogas, por el problema del todos estos criminales influenciados por Satanás. Pero todo viene por olvidarse de Dios y andar buscando dioses paganos. Entonces obviamente hay consecuencia. Pero dentro de esto, la iglesia está orando. Y eso es bueno. Entonces va a venir un renacimiento espiritual, o sea, un avivamiento. Ya hay grupos pequeños de avivamiento en México. En Estados Unidos, un día va a cambiar nuestro modo de vivir. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los tiempos de Jeremías, estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y no lo estoy diciendo por la abundancia de homosexuales. Mucha iglesia se va por ahí. No, hermanos. No es porque son homosexuales o transexuales. Esa no es la maldad. Esa no es la marca de la bestia. La marca de la bestia es
no reconocer al Mesías. Si somos salvos por recibir al Mesías, la marca de la bestia es rechazar al Mesías, a Jesús. Andamos como bestias sin entendimiento. Entonces es obvio que Dios va a poner orden en esta nación. Un día todo va a cambiar, va a poner orden, pero Dios ama esta nación. Entonces otra cosa que quiero mencionar, un poquito de política. Donald Trump puso la capital en Jerusalén, la capital en Jerusalén. O sea, reconoció que Jerusalén es la capital de Israel. Donald Trump sabe que aquel que bendice al pueblo de Israel le va bien. Por el contrario, Obama, el presidente Obama, cuando fue presidente, le quiso imponer al presidente de Israel los términos en los que tenía que pactar con el pueblo palestino. Y básicamente el presidente le dijo, no. Entonces Obama, algo que trató también Bill Clinton en su gobierno, dice el pueblo de Israel, dice el presidente, no. Entonces obviamente Obama tiene ese resentimiento en contra específicamente de al presidente de Israel, Netanyahu. Ahorita el presidente Biden, que en realidad no está gobernando él, el presidente Biden solamente es como una mascota que lo están usando personas con poder como Obama, Hillary Clinton y Nancy Pelosi. En realidad los que están gobernando esta nación ahorita es sobre todo Hillary Clinton y Obama. Pero también está Nancy Pelosi, aunque Nancy Pelosi ya perdió su lugar en el Senado, pero sigue influenciando a escondidas, eso lo sabemos. Ahora, Dios usa todo para poner orden. Entonces, básicamente, a través de Biden, influenciado en realidad por Hillary Clinton, Nancy Pelosi y Obama, y que detrás de ellos está el Papa Francisco, porque la Iglesia Católica siempre ha querido Jerusalén. No solamente son los musulmanes los que quieren Jerusalén, sobre todo los persas, sobre todo los, acuérdense, hay dos grupos que pelean entre sí, los persas contra los Irán, contra Arabia Saudita. Los chiitas contra, no recuerdo cómo se llama ahorita el otro grupo. Se pelean entre ellos, pero la capital de los persas religiosos, de los chiitas, es Jerusalén. Por el contrario, para este grupo, por ejemplo, del que es ISIS, su capital está en Arabia Saudita. Entonces, para ellos es un lugar sagrado, Jerusalén, pero es más sagrado todavía donde está esta roca, en Arabia Saudita. Entonces, como el Papa también quiere Jerusalén, detrás de Biden y Nancy Pelosi está el Papa Francisco. Entonces, básicamente, le están haciendo un 4 al presidente de Israel. Entonces, una nación que se pone en contra de Israel le va mal. Ahora,
por encima del pueblo de Israel está la Israel del cielo, la de arriba, que es la iglesia. ¿Ok? O sea, en la carne, físicamente, el pueblo de Israel lo podemos ver. ¿Ustedes quieren ver cómo nos ataca Satanás? Simplemente miren cómo Israel es atacado. Muchas veces sin razón o con mentiras. ¿Ok? Entonces es la forma que Dios nos habla. ¿Tú quieres ver cómo le va al pueblo de Israel cuando se aparta de Dios? Ahí tienen la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo trataron a los israelitas? Hitler es figura de Satanás. Y podemos ver cómo se cumple, así como está escrito en Deuteronomio 28, les pasó literalmente al pueblo de Israel. Pero acuérdense, esas personas que aún murieron sin Cristo, Dios las ama. ¿Por qué? Porque son la descendencia de Abraham. Por amor a Abraham, Dios tiene cuidado de ellos. Les fue mal, a muchos los mataron, sí, pero son los primeros en el reino de los cielos, por amor a Abraham. Los que ya se fueron, pues ya lo saben. Los que están aquí y no saben, pues bueno, no lo saben. Entonces nosotros podemos ver, ¿tú quieres ver cómo nos ataca Satanás espiritualmente? Ponte a ver cómo todas estas naciones que están alrededor del pueblo de Israel odian al pueblo de Israel. Bueno, así es la iglesia, la verdadera iglesia. Entonces, ya una vez entendiendo esto, hermanos, debemos de prepararnos y debemos de avanzar, en el caso de si ya te has preparado y vas caminando bien, y debemos de hacer sobre todo lo que nos dice nuestro Señor. Me voy a enfocar en sobre todo lo que dice Pablo en las cartas. Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Ahí tienen, aquí está el evangelio. Acerca, escribiéndole a una iglesia en Roma, a los romanos, a la iglesia de Roma. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Básicamente les desea gracia y paz. En Primera de Corintios, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados que está en Grecia, en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada os falta en ningún don. Y él menciona los dones en el capítulo 12. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta
el fin. Los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En la segunda carta, básicamente, se presenta con lo mismo: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Vayan y vean un mapa de hace 2000 años, como era Grecia en ese tiempo y la parte que es Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Amén. Fíjense bien, hermanos. No se trata de, oh, yo ya creo que Jesús es el Señor y ya. No, no, no. El Señor ya nos salvó, pero debemos de permanecer en la salvación. Tenemos tribulaciones, Él nos consuela, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Obviamente aquí habla Pablo, que era maestro. Él recibió consolación. Por ejemplo, un ejemplo es cuando los golpearon, cuando les dieron sus chicotazos, sus varazos en la cárcel, y estaban en la cárcel, tembló. El Señor los consoló. Cuando Pablo fue llevado a Roma, precisamente porque él apeló al César, entonces hubo una tempestad en el mar, pensó que iba a morir, pero ¿qué hizo Dios? Mandó a su ángel y consoló a Pablo. Le dice: Pablito, no temas, no vas a morir, nadie va a morir, se va a perder la nave. La nave, simbólicamente para nosotros en este contexto, para la iglesia, o sea, la traducción es: este cuerpo es nuestra nave, hermanos. Es nuestro barco en la carne. Espiritualmente es el evangelio. O sea, en tiempos de Noé construyó el arca. Noé, figura de Cristo. Cristo construyó el arca. ¿Para qué? Para que cuando venga el diluvio, nosotros estemos en el arca, dentro del arca. Espiritualmente el arca es el evangelio. A través del evangelio recibimos el Espíritu Santo. Su estar en el arca implica conocer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y estar en espíritu orando. O sea, debemos de llevar una vida espiritual. Eso es estar en el arca espiritual. Una persona que se quiere esconder de Dios se puede ir a cualquier parte del mundo, Satanás lo va a encontrar, porque de Dios nadie se puede esconder. Entonces, el Padre nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros consolemos a los que... ahí hay salvación. Por eso yo les digo, la continuación, ya Cristo murió por nosotros, es gratis, pero debemos de permanecer en eso para seguir siendo salvos. Esas son las obras que tenemos que hacer, hermanos, cuando vienen las tribulaciones a nuestra vida, porque van a llegar precisamente porque Satanás nos odia, porque amamos a nuestro Padre Dios a través del Espíritu que nos fue dado, nos odia,
El Señor permite que seamos atribulados, pero a la vez nos consuela, porque el poder de Dios se manifiesta precisamente cuando somos atribulados. Siempre se los digo, el poder de Dios no se va a manifestar de una forma sobrenatural si no tenemos necesidad de una manifestación sobrenatural. Viene caminando una viudita con su hijo joven que murió, se quedó sola, venía llorando, venía mucha gente con él. Viene Jesús a consolar a su pueblo y le dice: Panchita, no llores, no llores. ¿Y qué hizo? Resucitó a su hijo. La hermana Panchita, que está sufriendo por el dolor de su hijo porque está muerto en el pecado, ella sufre. Nosotros tenemos que consolar a Panchita o a Pancho, su esposo también, o sea, los dos. Debemos de llorar con ellos, debemos de consolarlos, porque el Espíritu es el consolador, pero nosotros también somos participantes carnalmente para consolar a los débiles en la fe. ¿Por qué débiles en la fe? Porque todavía no entienden, todavía no tienen la sabiduría y el entendimiento para saber que si están en espíritu y en verdad, un ángel mismo va a venir y les va a dar un amor sobrenatural, les va a dar una fe sobrenatural, les va a dar una paz, un gozo sobrenatural que les quita el miedo, les quita toda pena, les quita esos dolores en el Señor, y simplemente nos da esa gracia para que entendamos que eso que están pasando nuestros hijos es temporal. Ahí es en donde ponemos nuestra esperanza en el Señor. Señor, yo sé que tú lo vas a sanar y te doy gracias, Padre mío. Y se le quita esa pena. Ahora el hijo sigue con la pena porque Dios también está tratando con el hijo. Entonces, por la fe de la madre o del padre, el hijo recibe la bendición, pero el Señor lo va a salvar cuando el Señor quiera. O sea, ya murió por él, pero él no lo sabe. O cree saberlo, pero no lo entiende. ¿Por qué? Porque no tiene la sabiduría, no tiene el entendimiento divino, que es lo que dice Pablo, fíjense. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Entonces, fíjense, aquí hay una manifestación del verdadero cuerpo de Cristo. Por ejemplo, yo ando predicando el Evangelio, ando predicando la esperanza. Está la fe, la esperanza y el amor. Yo predico el Evangelio y la esperanza, pero viene del Evangelio. O sea, debes de permanecer en el Evangelio y que tengas tu esperanza, y si te mantienes firme, entonces ya una vez que tienes tu confianza en el Señor, Señor, yo sé que usted va a sanar a mi hijo, a mi hija, yo sé que usted me va a sanar de esta enfermedad, pero si es su voluntad de que yo ya me vaya, aunque tenga 30 años con usted, pues bueno, Señor, me voy, gloria a Dios. Entonces ya cuando tienes esa esperanza, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones, dice Pablo. O sea, estás haciendo las obras que el Señor nos dijo que hiciéramos, pero a través del Espíritu que nos fue dado. Entonces, fíjense, y nuestra esperanza, pero si somos atribulados es para vuestra consolación, ok. ¿Cómo sabemos que las personas nos aman? Por ejemplo, cuando recibimos una tribulación, entonces la gente que es del mundo se ofende.
Se ofende. Ay, tú todo quieres resolver con órale a Dios. Tú todo quieres resolver con lee la Biblia y ora. Pues sí, eso es ser guiado por el Espíritu. Entonces, cuando a nosotros nos llega una tribulación, los que son del mundo vienen de alguna forma y se burlan de nosotros. Oye, ¿y cómo te está yendo? Entonces, pero en realidad sus intenciones son malas. O sea, se están burlando. A ver tú que te crees muy espiritual, ¿cómo te está yendo por esta tribulación que tienes? Ahora, ellos no entienden la paz que sobrepasa todo entendimiento. A mí me ha pasado. Entonces, oye, ¿cómo está? Yo le digo, todo bien. Y ellos sacan, ay, sí, todo bien, todo bien. Yo sé que no, o sea, su intención es mala. ¿Por qué? Porque son del mundo. Son del mundo. Entonces los que son del mundo se burlan de nosotros, pensando que en realidad estamos sufriendo y que este nomás dice, pero en realidad está sufriendo. No, hermanos. En realidad, cuando Pablo dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, es real, hermano. Es real. Y yo la forma de decirlo es, si estamos en esa esperanza, si estamos en esa fe, se puede morir toda tu familia y aún tú tener paz. Y no quiere decir que no ames a tu familia. Porque una persona del mundo lo primero que piensa es que en realidad tú no amas a nadie, ni a tu familia, por eso te importa un cacahuate que se muera tu familia. No, no, o sea, cuando verdaderamente el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento, ya no tienes miedo precisamente porque la muerte fue vencida. Ya el Señor te convenció, te dio la sabiduría y el entendimiento para que en Jesús no hay muerte. Jesús, parte del Evangelio es Jesús resucitó. Si Jesús resucitó, entonces ¿por qué le tienes miedo a la muerte? Entonces, obviamente ese es nuestro reto, que fue lo que le dijo a Adán. No comas del árbol de la sabiduría, porque si comes de ese árbol, morirás. ¿Cuál es el árbol de la sabiduría? Predicar los 10 mandamientos, es eso. No comas del fruto de ese árbol porque si lo haces vas a morir. No, pero es que tiene que cumplir la ley. Vas a morir, no hagas eso. Tú también eres pecador. No seas hipócrita. El único que tuvo, tiene y tendrá la autoridad para hacer eso es Jesús. Y Jesús mismo dice Pablo, por boca de Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Ahí está el amor de Dios. Señor, ¿me amas? O sea, una persona que toda pregunta, Señor, ¿me amas? No entiende el Evangelio. Entonces hay que predicar el Evangelio otra vez. Una y otra vez. Hasta que se muera, hasta el día de su muerte. Nosotros necesitamos el Evangelio todos los días. Gracias, Cristo Jesús, por lo que hiciste por mí, mi familia y mis hermanos en la cruz. Gracias, Padre amado, por mostrarnos tu amor en Cristo Jesús. Entonces, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. En Gálatas 1, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios
el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, o sea, se dejó matar para librarnos del presente siglo malo, o para librarnos de este mundo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y qué les dice? Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Se fueron a la ley, se hicieron la circuncisión. Entonces ya Cristo cumplió la ley, no hay que regresar ahí. Entonces, si se fijan, aquí estas personas están cayendo de la gracia, o sea, no están teniendo sabiduría, inteligencia espiritual, fueron engañados. ¿Por qué? Porque les llevaron a un evangelio diferente. Entonces, por eso Pablo, que era maestro y es maestro todavía, los exhorta para que corrijan. ¿Se puede perder la salvación? Este es el claro ejemplo. Así como está en el libro del Apocalipsis. Has dejado tu primer amor. So, fíjense, has dejado tu primer amor. Primero escribió Pablo a los Efesios. Después Juan les dice, han dejado su primer amor. Se olvidaron de Cristo. Así como los Gálatas. Básicamente, los Gálatas se olvidaron de su primer amor, porque se fueron a un evangelio diferente. Se están haciendo como bestias sin entendimiento. Entonces, fíjense, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que sea anatema, que sea maldito. Entonces, algo específico para saber lo que es un evangelio diferente, aquí está, en el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Casi siempre o siempre, en un evangelio diferente, los hombres pueden decir, mira, wow, ese hombre o esa mujer está caminando rectamente. O sea, una persona del mundo, una persona que no tiene entendimiento, conocimiento, se puede ver. ¿Cómo? Porque se está agradando a los hombres. Por ejemplo, yo, por ejemplo, vamos a decir, tengo 100 millones de dólares. El Señor me quebranta, vengo al Señor. Entonces yo empiezo a ver, ¿verdad? Pero ya lo hago de una forma carnal. Yo digo, no, hombre, pues yo aquí voy a tener mucho dinero. Entonces yo empiezo a predicar un evangelio diferente y uso mi dinero para darlo a los pobres. Pero en realidad es ¿para qué? Para que la gente hable bien de mí, por un lado, y por el otro lado, de todo modo me está llegando más dinero del que yo estoy dando. Entonces Pablo dice, si yo doy todo mi dinero y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Entonces, ¿buscamos el favor de los hombres para agradar a los hombres? No. Por ejemplo, si yo soy alcohólico y uso marihuana o cocaína, soy un drogadicto. Entonces de repente yo digo, me voy a poner las pilas, ya no voy a usar drogas y empiezo a presumir que ya no tomo, que ya no uso drogas, que ya no uso marihuana ni cocaína. Entonces la gente dice, mira Luisito, cómo anda, antes siempre andaba borracho y todo.
Y ahora mira cómo anda, y ahí ando yo ahí presumiendo que ya dejé las drogas, ya dejé el alcohol, ya tengo mi recompensa. Esa es mi recompensa, que la gente hable bien de mí. Eso es agradar a los hombres. Esas no son las obras que Dios quiere. Aquí Pablo sobre todo lo que menciona es que tengan sabiduría y entendimiento. Hay muchas obras que tenemos que hacer, pero sobre todo es honrar a Cristo y amar a tu prójimo. Esas son las obras que tenemos que hacer. ¿Cómo honramos a Cristo? Dejándonos consolar por Él, dejándonos guiar por Él, obedeciendo a lo que Él nos dice, bendiciendo a los que nos maldicen. Ese es el mandamiento. Esas obras son las que tenemos que hacer. Si no hacemos esas obras, moriremos, dice Pablo en Romanos. Si yo todavía agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. En Efesios, fíjense, primero se escribió esta carta a los Efesios, después se escribió la carta del Apocalipsis, o el libro del Apocalipsis. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha, y el único que no tiene mancha es Cristo. Entonces en Cristo permanecemos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Si ustedes miran el Antiguo Testamento, cómo se le perdonaban los pecados a la gente, era precisamente cuando se hacía el sacrificio usando un cordero. Entonces la sangre del cordero se rociaba al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que les fuera perdonados sus pecados. Ese era el símbolo. Entonces, la esencia es la sangre de Cristo Jesús. Entonces, el Evangelio básicamente es la esencia de lo que antes era el simbolismo. Entonces, en la sangre de Cristo Jesús, que nunca pecó, entonces esa sangre nos limpia de todo pecado. Por eso estamos sin mancha. Entonces, si alguien me engaña, viene, no, pues es que te tienes que quitar el prepucio del pene para que seas puro. Entonces ya cuando empiezo a hacer eso, ya me trajeron un evangelio diferente y estoy cayendo de la gracia. Estoy cayendo de la gracia. Y si caigo de la gracia, Dios me manda a arrepentirme. No, hijo, tú no eres salvo porque te quites el prepucio. Mejor que el prepucio es el del corazón. Mejor déjate guiar por el Espíritu Santo. Porque eso de cortarse el prepucio era simbólico del corazón. Y está en el libro de los Salmos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en todo sabiduría e inteligencia, conocimiento de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué dice Pablo? Estoy orando para que tengan sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se hace propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para
alabanza de su gloria. En esto glorificamos a nuestro Padre Dios. ¿En qué? Dando fruto espiritual. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, estas son obras, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Si ya fueron sellados en el Espíritu Santo, ¿cómo es que Pablo necesita seguir haciendo oración por ellos? Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, no los ojos naturales, sino del entendimiento espiritual, para que sepan cuál es la esperanza al que Él os ha llamado. Fe, esperanza y amor. Necesitamos la fe. A través de la fe recibimos esperanza. Y ya cuando tenemos la esperanza, ya la muerte ha sido vencida. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5, del 1 al 5. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque están siendo guiados por el Espíritu. Ninguna condenación. O sea, todo el que venga contra ti, Satanás usando sus demonios, y use a Ramón y a Francisco y al que sea, que se mete contra ti, se mete contra mí. O sea, ninguna condenación. Déjenme darle algunas palabras de condenación: miedo, terror, angustias. Todo esto que existe en este mundo, el cual produce sufrimiento, son condenación. Entonces, si nosotros somos perseguidos, o sea, Satanás dice, no, yo los voy a angustiar, ahí donde Satanás nos está dando para angustiarnos, para causarnos miedo, para causarnos terror, para causarnos angustia, pena, tristeza, dolor, todo tipo de dolor. Dice Jesús, cuando sean perseguidos por Satanás por causa de mi nombre, porque andas predicando el testimonio de Cristo Jesús con tus hermanos, ¿qué dice Jesús? Gózate. Esa es la esperanza, hermanos. Gózate. O sea, cuando no hay entendimiento, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Estas cosas antes no me pasaban y ahora desde que te sirvo, bueno, estás entrando en el conocimiento. Es necesario que te pasen esas cosas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta en nuestras necesidades. Entonces, gózate porque Satanás te está persiguiendo. Entonces ya, si por ejemplo te pega una enfermedad, tienes leucemia, tienes cáncer, ¿qué vas a hacer? Gózate. Gózate, Señor. Satanás, mire, tengo leucemia, tengo cáncer. ¿Qué haces tú? Tú te gozas en el Señor. Señor, hágase su voluntad. Aunque tengas 25 años y tengas 3 hijos y te dé miedo llevar. Señor, hágase su voluntad. Cuando aceptas la voluntad del Señor, el Señor simplemente, o sea, tu fe está siendo probada. Así como fue probada la de Abraham. No piensen que su fe no va a ser probada, hermanos. Entonces necesitamos el entendimiento, ese entendimiento que tuvo Abraham cuando él iba a sacrificar a su hijo.
Padre, le dice Isaac, tenemos todo, pero menos la ofrenda. Abraham dijo, Dios proveerá. Estaba a punto de sacrificar a su hijo y el ángel de Jehová le dice, no lo hagas, Abraham. Ya veo que temes a Dios. Entonces cuando tú dices, hágase su voluntad en mis hijos, Señor, hágase su voluntad en mi carne, si me voy a morir de cáncer, hágase su voluntad. Ese es el temor a Jehová, hermanos. Entonces nosotros necesitamos la esperanza. ¿Por qué? Porque ya no le tenemos miedo a la muerte. Cristo resucitó. Entonces esto solamente lo pueden entender a los que Dios ya les dio inteligencia, sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que tienes que pedir? Sabiduría e inteligencia. ¿Qué quiere la mayoría de dinero? Señor, dame dinero. Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, porque el dinero no te va a salvar de que te mueras de cáncer. O sea, el problema es de que no estás dando fruto y Dios quiere fruto. Porque cuando das fruto, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Tenerle miedo a la muerte no es un buen fruto, no es una buena obra, es una mala obra. Entonces Jesús dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Entonces necesitamos la fe, necesitamos la esperanza, necesitamos el amor. Entonces, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza al que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A los filipenses les dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No les dije vayan, no lo puse, hagan ustedes ya, vamos a decir como para terminar el estudio. Una vez que yo termine, vayan y lean el libro de Apocalipsis y vayan y vean el mensaje a la iglesia de Éfeso, de que se tenían que arrepentir. ¿Ok? Entonces, Pablo y Timoteo a los siervos, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Tengan en cuenta que esta iglesia estaban teniendo comunión y parte de la comunión era que le mandaron a Pablo dinerito para sus necesidades. La menciona en la carta primera a los Corintios, que había una iglesia que le mandaba dinerito para sus necesidades y acá los corintios andaban de chillones. No, Pablo, tú nomás nos quieres bajar la lana, porque llegaron precisamente unos envidiosos diciéndoles que él ni siquiera era apóstol. Entonces, esta iglesia, esta comunidad tenía comunión con Pablo, con los hermanos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las obras que Dios quiere que hagamos. Pablo fue puesto por el Señor. Entonces, ¿cuál es la promesa de Cristo? Vengan benditos de mi Padre, porque me dieron de comer. De aquí hasta menciona nombres. Le dice, gracias porque me mandaron dinerito.
ya es iglesia. Entonces, estas personas recibieron bendiciones. ¿Por qué? Porque son promesas de Dios, hermano. Entonces están ahí los chillones de que siempre andan chillando, no, o sea, yo no le voy a mandar el dinero, nomás andan queriéndose hacerse ricos. El hecho de que la mayoría de las personas andan buscando dinero, usando el evangelio para enriquecerse, eso no niega que las personas que predican el evangelio vivan del evangelio. Entonces el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Entonces, están desde el primer día hasta ahora en esta comunión, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Se fijan? Hay una obra que comenzó Cristo en nosotros, pero ¿qué dice? La va a perfeccionar. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjense, otra vez, mediten ese versículo. Y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, estaban practicando el amor porque le mandaron para sus necesidades. Pero entre más conocimiento obtenemos, más nos damos cuenta, entre más conocimiento, más como Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo no vivió para sí mismo, hermanos. A ver tú, a ti te afligen miles de demonios, ven. Y lo sanó. Ese castigo que esa persona estaba recibiendo, Jesús lo tomó. Jesús lo tomó. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y yo les hablaba al principio que anda muy mal en conocimiento en relación a la comunidad gay, por llamarle a toda la... ¿Por qué? Porque no están amando, están juzgando. Cristo no nos puso a condenar a nadie. Cristo nos llama para que llevemos fruto de justicia, comenzando predicando el amor de Dios a través del testimonio de Cristo Jesús. O si yo voy con un transexual, un bisexual, yo no me voy a fijar en quién es él, yo simplemente sé que todo ser humano necesita a Cristo. Mira, mi hermano, tú tienes un hoyo en tu corazón. ¿Cuál es tu necesidad? Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es de que tú necesitas a Cristo en tu corazón. No, pero la Biblia dice que Dios no es para los homosexuales. Entonces yo le digo, mira, Dios nos ama a todos, sin excepción. Busca a Jesús y vas a saber lo que es amor y vas a saber lo que es ser lleno de felicidad en tu corazón. No, pero es que yo soy homosexual, a mí no me interesa. Busca a Jesús y vas a saber lo que es amor. Esa persona, cuando conoce a Jesús, ¿le sigue atrayendo una persona del mismo sexo? Sí.
Sí, tú porque eres cristiano, ya no, tú miras una, Panchito, tú miras una mujer así bonita, extremadamente bonita, y tú dices, nah, no me atrae. Si tú dices eso, eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Entonces, si somos honestos, ah, Satanás siempre pone cosas para que andemos peleando, para que andemos deseando. Entonces, lo normal es desear a una mujer, o sea, casarse con una mujer, un hombre con una mujer. Es menos común que un hombre sea atraído por otro hombre, por lo menos físicamente. Entonces ahí es donde tendemos a juzgar y condenar. La iglesia debe de alejarse de eso, hermanos. Y yo les decía, ya pasó lo del tiempo de la imprenta. A través de la imprenta, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán y eventualmente se usó la imprenta, y si mal no recuerdo, Gutenberg era alemán. Empezó a hacer Biblias por miles, porque eso era posible a través de la imprenta. Y déjenme darles un dato poco conocido en la iglesia. La iglesia protestante fue la que comenzó el programa de analfabetismo. Fue la iglesia protestante, hermanos. ¿Para qué? Para que supieran leer y pudieran leer la Biblia ellos mismos. Esto de las universidades y todo esto, pero comenzando con la analfabetización, viene no de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica casi siempre prohibió leer la Biblia. O sea, cualquier persona así. Fue la Iglesia protestante, cristiana, no católica, la que dice, no, no, no. Debemos enseñar a la gente a leer y a escribir para que ellos mismos puedan leer la Biblia por sí mismos. Bueno, estamos viviendo una época como la de Martín Lutero, porque ahora no solamente podemos llevar una Biblia de papel, que se puede imprimir por miles y millones, sino tenemos el internet, en donde ya podemos llevar el mensaje de amor, que es lo que yo estoy haciendo aquí, y yo lo puedo llevar en español, hablando en español, y ser traducido a decenas de lenguajes a través de este canal. Entonces esto es posible, aunque el Señor me dijo solamente en dos, en inglés y en español. Yo los hago en español, pero le pongo aquí, le aplico para que se pueda poner la traducción en inglés para que la gente lo escuche en inglés. Porque eso fue lo que me dijo el Señor. Entonces yo simplemente estoy haciendo lo que me dijo el Espíritu de Dios. Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Fe, esperanza, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes, así como yo oro por ustedes, a los que no conozco físicamente, y de pedir que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría
e inteligencia espiritual. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando recibe el testimonio de Cristo Jesús? Sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué sé? Para que vaya a través de la fe, esperanza, amor. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, frutos del Espíritu. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? Mi reino no es de este mundo. Entonces nosotros, antes de llegar a Cristo Jesús por la fe, andábamos en el reino de Satanás, pero venimos, escuchamos el Evangelio, entonces Dios le abre el entendimiento a quien Él quiere, entonces nos abre el entendimiento, sígueme, le seguimos, entonces somos trasladados de las tinieblas a la luz, para ya no seguir las cosas de este mundo, sino las de arriba, las espirituales. En Tesalonicenses, otra vez Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El poder está en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Combinación, poder de Dios, sobre todo el testimonio de Cristo Jesús, que está por toda la Biblia. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Se fijan? Tenemos que convertirnos de los ídolos a Dios. Eso es hacer obras para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pues fíjense bien, yo con esto termino. Segunda Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Debemos siempre, esta es una segunda carta, dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios. Por vuestra, está bien, madre, por vuestra paciencia, fruto del Espíritu, y fe, fruto del Espíritu, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Porque es justo delante de Dios
pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que son atribulados, darles reposo con nosotros. ¿Se fijan? ¿Quién es el que castiga a los que nos atribulan? Dios. Pablo dice, dejad lugar para la ira de Dios. Entonces, Satanás es un espíritu, tiene ángeles caídos, demonios rebeldes para contra Dios. Satanás y sus demonios influyen en las personas humanas, en sus mentes y sus corazones. ¿Para qué? Para atribularnos. No solamente a través de personas, sino a través de pensamientos también. Satanás pone pensamientos en nosotros de miedo, de duda, pero no puede. Cuando tenemos nuestra mirada en Cristo Jesús, Satanás no puede penetrar. Ya una vez que tenemos esa esperanza en Cristo Jesús, ya Satanás no puede penetrar. Esos miedos, o sea, llegan, pero ya no los sentimos. ¿Por qué? Porque ya Cristo, ahí es donde simbólicamente hay un túnel. Hay un túnel. Cuando nosotros pasamos de las tinieblas a la luz, hay un túnel, hay una pared que impide que los de aquí vayan para acá y los de aquí para acá, como está en Génesis. Entonces, el único camino para ir de las tinieblas a la luz es a través del testimonio de Cristo Jesús. Entonces ya los dardos de Satanás, o sea, nos llegan, pero ya si estamos en el Señor, lo soportamos, o sea, tenemos la capacidad de soportarlas, precisamente porque Dios quiere manifestarse en nosotros. ¿Cómo? Dándonos reposo. ¿Cuándo se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ¿se fijan? Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Predicar un evangelio diferente trae maldición a las personas. Entonces, no se hagan maestros muchos de nosotros cuando no entienden el evangelio. Primero hay que entender el evangelio y es el Señor el que abre el entendimiento. ¿Okay? Y ya una vez que entiendes el evangelio, el Señor te dice, ve, si tú lo recibiste gratuitamente, ve y háblales de mí. Pero es el Padre el que abre el entendimiento. Un día dice la gente, hermano, ya lo entendí. Gloria a Dios. Ahí ya hay fruto. Ya haz de cuenta que eres tú ya una gallina, una madre que dio a luz un hijo. Pero ¿quién fue el que plantó la semilla? Fue Jesús. Fue Dios. Entonces ya una vez que tienes hijos, ya le diste hijos al esposo. Ya una vez que haces eso, ¿quién te va a separar del amor de Dios? Dice Pablo, nadie ya te puede separar. Pero ya una vez que diste fruto de justicia, que es diferente a los que dicen que no se pierde la salvación. No. Jesús murió por nosotros. Ese es el evangelio. Y resucitó. Murió y resucitó. Pero tenemos que estar conectados al evangelio. Tenemos que vivir el evangelio, hermanos. Ya Cristo murió por mí, yo me voy a ir, yo puedo traer 3 o 5 viejas y voy a ganar dinero. No, hermanos. Ahí no hay entendimiento. Entonces, hay personas que enseñan eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Fíjense cómo lo hace simbólicamente. O sea, físicamente, en la carne.
Para las personas que han vivido fuera de las grandes ciudades, esto lo entiende a la perfección. De repente por ahí atropellaron a un perro, a un gato, a un animal, hay un animal muerto. ¿Qué pasa arriba? Hay sopilotes. Andan dando vuelta ahí los sopilotes. Esos sopilotes, esas aves del cielo, son simbólicas de Satanás y sus demonios. Entonces ahí donde está el cuerpo muerto, si mal no recuerdo lo dice Lucas 21, ahí donde se junta el cuerpo muerto, las aves del cielo, o sea, Satanás viene y como diciendo, ándale a comer. ¿Quién les da de comer a las aves del cielo? Dios mismo. No se preocupen qué van a comer, de qué van a vestir, porque Dios mismo les da de comer a las aves del cielo que ni siembra ni cosecha y no las deja sin su alimento. Entonces, grande es el camino de la puerta que lleva a la perdición, porque son personas muertas, las personas que están muertas. Ahí está el cuerpo muerto y ahí donde está el cuerpo muerto hay sopilotes simbólicamente. Entonces, no esperen que en un lugar de esos vaya a haber buenas obras. ¿Por qué? Porque el cuerpo está muerto. ¿Y qué es lo que primero pasa a relucir en estos cuerpos? Los pecados más que la gente más abomina, como es la pedofilia. Yo les digo, tengan cuidado donde se congregan, pongan atención a lo que dice el Espíritu Santo. Si tú sigues el mundo y luego tú vas, te congregas ahí y lo llevas a tus hijos, que no te venga de sorpresa si tus hijos son abusados sexualmente por estos cristianos que no tienen entendimiento, porque siguen el mundo, o sea, no son guiados por el Espíritu Santo. Si reciben el Evangelio, reciben el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lo tienen ahí como apagado. Entonces no son guiadas por el Espíritu Santo, son guiados por personas, son guiados por Satanás. ¿Por qué? Porque les llama. ¿Y cuál es el número uno? El amor al dinero. Entonces, hermanos, tengan cuidado. Por eso es importante ser guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a decir, sal de aquí. ¿Por qué? Porque aquí aman al dinero. Ahora, si el Señor te dice, ya te da entendimiento, te da sabiduría, te da inteligencia, pero estás ahí, bueno, les estás dando testimonio de que amas a Cristo, pero ¿qué van a hacer? Te van a tratar mal. Te van a agarrar simbólicamente, te van a escupir, te van a tratar muy mal. Tienes que soportar y tienes que bendecir a los que te maldicen, a los que te escupen, sobre todo del púlpito. Tú bendícelos, deja lugar para la ira de Dios. No te vengues tú, deja lugar para la ira de Dios. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo, y nosotros debemos de esperar a Jesús desde el cielo en nuestros corazones. Y aquí quiero meter algo para las personas que terminan de ver el video, a profecía en relación a la venida de Cristo Jesús. Hay mucha manifestación de personas que dicen, Cristo viene pronto. Eso quiere decir que viene la muerte, mucha muerte a este país. Pudiera ser mundial, no lo sé, pero por lo menos aquí en Estados Unidos viene la muerte. Viene la muerte. ¿Por qué? Porque la gente está alejada de Dios, y para aquellas personas que fueron encontradas dignas y son fieles al Señor, no tengan miedo. Algunos van a morir, pero otros el Señor los va a usar porque acuérdense, la palabra de Dios se sigue predicando aun cuando hay problemas. Entonces, toda esta gente que anda afanada por el dinero, que están idiotizados por el amor al dinero,
Ah, debemos de orar por todos. Entonces viene una caída en esta nación por un periodo de tiempo, ¿ok? Entonces las cosas van a cambiar, el modo de vivir va a cambiar. Ya tuvimos un poquito en el 2008, 2007, 2008, 2009, ya tuvimos otro poquito en el 2020. Bueno, la cosa va a empeorar. Viene la muerte literalmente para mucha gente, hermanos. Entonces, vienen los disturbios, hasta donde yo sé, son mundiales, precisamente por los gobiernos. Está el espíritu de Jezabel en este país, porque son mujeres las que están gobernando ahorita en muchos lugares. Precisamente Satanás quiere hacer esto. Pero acuérdense, no es que nosotros estemos en contra de la mujer, no. Una señal de que una nación anda mal es no en sí que la mujer gobierne, no, no, no. Esa es una señal que la nación se ha alejado de Dios. O sea, no se trata de votar por una mujer para que la mujer vote. No, no, no. Esa es la evidencia que la iglesia se ha alejado de Dios. Pero ahí donde hay necesidad, ahí donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces viene la bendición sobrenatural para las personas que llevan una vida espiritual. Ustedes saben hasta qué parte, si ustedes siguen este canal, yo sé, no me cabe la menor duda de que el Señor los está bendiciendo. No me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel a sus promesas y de hecho me ha mostrado. Entonces, oremos por todos, oremos por Egipto. Vienen problemas muy graves ahí también. Entonces, viene la caída de la moneda, del dólar. Mucha gente se va a quedar sin empleo, vienen los miedos, mucha gente que tiene dinero lo va a perder, pero el Señor, aquellos que son fieles al Señor, que han decidido perdonar y que han decidido llevar la cruz de Cristo, no van a ser avergonzadas. Entonces con esto termino. Dice los cuales, otra vez, voy a comenzar otra vez desde el 7. A vosotros que son atribulados, dale reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Este es el infierno. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto no es, hermano, para los homosexuales o transexuales. Esto es, el castigo más severo va a ser para los que se dicen ser cristianos, en lugar de amar, están condenando. El Padre no condenó al mundo, Jesús no condenó al mundo, los apóstoles no condenaron al mundo, y mucha iglesia anda condenando al mundo. Tenemos que llevar las buenas nuevas. Ya les di el ejemplo. Hermano, yo soy esto. Sigue a Cristo. Tú crees el Evangelio. Sigue a Cristo y vas a ver. Eso es lo que tenemos que hacer. No maldecir. No maldecir. Entonces, Satanás ha hecho eso precisamente porque no hay conocimiento. Entonces, no me cabe la menor duda. Esto me lo dice la palabra de Dios. Y el don de Dios, el Espíritu de Dios en mí. ¿A quiénes escogió Dios para servir? Dice Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy un gran pecador. A Leví el publicano. Jesús se manifestó con los más pecadores. Y quienes lo despreciaron
y aún se burlaron de él. O sea, ¿quiénes fueron? Los religiosos, los súper religiosos. Entonces, hermanos, el castigo de Dios comienza en la iglesia. Vienen por nosotros, pero yo no tengo miedo, porque el que está conmigo es más poderoso. Pero el que está, donde está el cuerpo muerto, ahí se van a amontonar los sopilotes. Donde hay sopilotes, cuando venga Cristo, o sea, cuando venga los disturbios, la guerra, la pérdida de dinero, todo esto, o sea, el cambio de vida de 180 grados, nosotros no vamos a ser avergonzados, hermanos. No dejen enfriar el Espíritu de Dios, no apaguen el fuego. El Señor está con nosotros, manténganse fieles todos los días, oremos unos por los otros. Entonces, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y de Señor Jesucristo. La paz de Cristo esté con ustedes.